al Señor. Vamos a abrir la palabra, lo que dice en Mateo, capítulo 9, versículo 36 al 38. Muchos se han ido de vacaciones y los que se han ido de vacaciones y ya regresaron, bienvenidos. Y los que están todavía por allá, pues que el Señor los proteja y los guarde, amén. Ya muy pronto comienzan clases, pues qué bueno el poder aprovechar ese tiempo. Mateo capítulo 9, versículo 36, dice así: a la verdad y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El título de esta enseñanza es Llevando la presencia de Dios a mi casa. Llevando la presencia de Dios a mi casa. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el Antiguo Testamento nosotros podemos mirar el ejemplo de David. Ya él había sido proclamado rey sobre Israel, no solamente sobre Judá, porque al comienzo él fue rey solamente de Judá, pero después lo proclamaron rey sobre todo Israel. Y cuando él comenzó a reinar todo Israel, él tuvo un anhelo en su corazón, y era traer el arca de Dios a una tienda que él había preparado para poder tenerla en su casa. El arca de Dios había sido capturada por los filisteos, y cuando ellos la volvieron alada por unos bueyes y en un carro de madera, y la ubicaron en la casa de Abinadab. Ahí se había quedado el arca del Señor por muchos años. Nadie se acordaba de la presencia de Dios que debía estar, ni nadie preguntaba. Ahí se quedó olvidada por muchos años, más o menos casi todo el tiempo que Saúl fue rey, y un poco más todavía. Y cuando David se posesionó para ser rey, recordemos que David era un adorador. David, aunque no era un pastor, tal vez no sería un levita, pero era de la tribu de Judá. Y es tremendo porque él sí tenía ese corazón para adorar al Señor. Y él anhelaba la presencia de Dios en su casa, en su vida. Y me imagino que indagó, buscó y averiguó dónde se encontraba el arca de Dios. Así es que cuando él puede mirar que el arca de Dios estaba en la casa de Abinadab, él decidió con todo su equipo el poder ir a traerla. Así es que se prepararon, llevaron unos bueyes y un carro de madera para poder llevar el arca del Señor. Y en un lugar, tal vez me imagino que no era tan bonito el camino, como que los toros tambalearon y también el carro de madera tambaleó y el arca se iba a caer. Y la palabra nos habla de Usa y Ahión. Estos eran hijos de Abinadab. O sea, había vivido por mucho tiempo en la casa, nada les pasó, pero en ese día, ¿qué fue lo que hizo Usa? Para que no se caiga el arca del Señor, la sostuvo con su mano. Y el furor de Jehová dice que se encendió contra Usa y lo mató. Qué miedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a llevar la presencia de Dios a mi casa con el temor y el miedo que si hago alguna cosa mal me va a matar? Pero David tuvo miedo y él no quiso llevar el arca del Señor a su casa, la tienda que él había preparado. Entonces la dejó en la casa de Obed-Edom. Era un hombre que amaba a Dios.
Y es tremendo cuando dice que la dejó por 3 meses. Y al cabo de los 3 meses dice que él se enteró que Dios había bendecido muchísimo a Obed-Edom. Como que se llenó de coraje y dijo, ahora sí. Averiguó cómo podía llevar el arca. Dios le había dado instrucciones a Moisés, cómo debía llevarse el arca. No era sobre un carro de madera ni alado por toros, sino que debían hombres, los levitas, debían prepararse, santificarse para poder llevar el arca del Señor. No cualquiera podía llevar y tocarla. No, solamente levitas que se habían santificado delante del Señor para poder llevar el arca del Señor. Entonces David ahí sí ya fue con confianza. Y es algo tan bonito porque el hombre dice que se puso un efod, aunque no era un levita, pero él se puso un efod de lino y dice que danzaba. Y aunque lo menospreció su misma esposa, porque lo vio así de esa manera danzando delante del Señor, pero él tenía mucha alegría. Y eso es también para nosotros, que nosotros no debemos sentir vergüenza, ¿verdad? A veces lo ve a alguien saltando y lo queda mirando de pies a cabeza. ¿Qué hace este? Pero qué bueno es porque tú te liberas. Cuando tú danzas delante del Señor, te liberas. Si tú no sabías, hazlo, y esa pesadez y todo que tienes, eso se acaba, porque el enemigo nos hace sentir pesadez. Y ahí mirando a todo mundo, David no le importó. Esta esposa le dijo, honrado ha quedado el rey. Ahí todo saltando, qué vergüenza, qué terrible. O sea, la murmuración es terrible. Le trajo sequedad a esta mujer, esposa de David. Nunca más él estuvo con ella. Y muchas veces por criticar a la persona que danza, por estar mirando, pues cerrar los ojos, ¿verdad? Pero que sí es bueno que los que están de protocolo estén con sus ojitos abiertos y mirando, porque aquí en la iglesia nosotros no sabemos qué clase de gente viene. Está abierto para todo mundo, para todas las personas. Es como un hospital para podernos restaurar los enfermos y de todo, ¿verdad? Dios toque, pero muchas veces se infiltra gente que viene para robar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque si llegamos a la casa del Señor, pero cuide sus pertenencias, no traiga cosas de valor a la iglesia. Deje en su casa, traiga lo necesario y nada más, ¿verdad? Porque los enemigos andan y cuando nosotros ya desaparece algo, miramos por las cámaras si podemos verle a la persona, pero ya no podemos hacer nada, ¿ve? Entonces, una cuñita nada más es eso. Bueno, entonces estábamos mirando respecto de que el Dios, él no quería que llevaran el arca del Señor en bueyes. Cuando David la llevó la segunda vez, pues había gran gozo en su corazón. Había fiesta, ¿verdad? Había mucha alegría. Y qué bueno, hoy vamos a mirar poniendo nuestra casa para Dios. Eso es muy importante. Nuestra casa, nuestra vida le pertenece a Dios. Y qué bueno que nosotros también pongamos nuestra casa para el servicio de Dios. Eso es lo que hizo David llevando el arca de Dios a su casa, poniendo su casa al servicio del Señor. En los tiempos de Jesús, él visitó los hogares. Él visitó la casa de la suegra de Pedro y la palabra nos dice que estaba muy enferma, pero cuando él llegó, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor la sanó, puso las manos sobre ella y la fiebre que había en esta mujer, el Señor la sanó y dice que se levantó y servía al Señor. También podemos mirar que le encantaba al Señor visitar el hogar de Lázaro, de María, de Marta y de María. Le gustaba ir a donde esta familia, tal vez la atendían muy bien y por eso él siempre pasaba por ese lugar. Él visitó también el hogar de Zaqueo,
Y es tremendo cuando se visita el hogar, cuando el Señor visitó, todos lo criticaban, ¿cómo puede ir el Señor a donde esté pecador? Pero cuando llegó allá a la casa, es tremendo lo que Dios puede hacer en una casa. Fue redargüido de su pecado y dijo: Señor, si yo he robado, voy a volver cuadruplicado. Es tremendo lo que Él prometió, ¿verdad? Jesús nos enseña la importancia de este ministerio, el poder dar nuestra casa para que el Señor esté en nuestro hogar. Yo sé que Él está porque nosotros estamos, pero el ponerla al servicio del Señor, ¿verdad? Jesús en la célula de un hogar. Jesús, yendo a visitar los hogares, Él resucitó a los muertos. ¿Se acuerda cuando la hija de Jairo estaba muy enferma y el Señor visitó su casa? El Señor la sanó, la levantó, la resucitó, en otras palabras, porque esta niña murió. Muchos endemoniados fueron libres. Bendijo a los niños en el hogar. O sea, hay tanta bendición cuando nosotros le decimos al Señor: mi casa está dispuesta para que tú puedas hacer ese hogar, para que traigas bendición a las personas. Jesús envió a sus discípulos a los hogares. En el ministerio del Señor nosotros sabemos que Él tuvo 12 discípulos y en alguna ocasión Él los mandó de 2 en 2 a predicar la palabra, a visitar los hogares, y les dio autoridad y poder lo que Él tenía. Y también después dice que Él nombró 72 personas y las mandó de la misma manera para poder visitar los hogares. Y les dio el mismo poder y la misma autoridad del Señor. ¿Y cuál era ese poder? Para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para poder bendecir los hogares y para que pudieran desatar paz. Para predicar el evangelio, en Mateo capítulo 10 versículo 7 dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Para sanar enfermos, Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para resucitar a los muertos, Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dadlo de gracia. Qué gran responsabilidad que tenemos. Usted tiene autoridad, usted tiene poder, hay bendición en sus manos. Hay bendición, tanta bendición que el Señor nos ha dado. Y bendecir los hogares con paz. En Mateo 10:13 dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellos, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, cuando usted va a visitar un hogar, ¿qué es lo que usted hace en ese hogar? Desata paz, porque usted es portador de paz. Y cuando llega a cualquier casa, invade con esa paz. Y usted puede sentir que la paz de Dios invade ese lugar. Vamos a mirar los resultados de los discípulos en los hogares. ¿Cuáles fueron esos resultados que los discípulos miraron cuando ellos visitaron los hogares? Muchos escucharon el evangelio. Y es tremendo porque el evangelio es poder de Dios. Y es tremendo, el apóstol Pablo, él habla: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio es salvación para las personas, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos vergüenza de decir soy cristiano o soy
Evangélico, claro que las personas como que es más tranquilo evangélico, ¿verdad? Pero a veces nos dicen protestantes. Pero bueno, de todas maneras, ¿verdad? Qué bueno, entonces las personas escucharon el evangelio, muchos fueron sanados, muchos demonios fueron echados fuera de la vida de esas personas. En Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepientan, y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, también ellos usaban el aceite para poder orar por las personas, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea, el evangelio siempre va acompañado de mucha bendición, de sanidades, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, versículo 17 dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado poder y autoridad. Y como hijos de Dios, nosotros sometidos al Señor, tenemos autoridad aún para echar fuera a los demonios. ¿Ve? A veces como que tiene temor, miedo, pero nosotros sabemos que el Señor nos ha dado ese poder. Esos fueron los resultados que los discípulos recibieron o vieron cuando el Señor los mandó a visitar los hogares, a predicar el evangelio. Les dio esa bendición, no los mandó vacíos, los mandó tal vez en la primera ocasión les dijo no lleven nada. El Señor les suplió todo. Bendito sea el Señor. Ahora, el énfasis de los hogares fue una práctica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se acostumbró a visitar los hogares. Nosotros miramos, según Hechos 2, del versículo 42 al 46, se reunieron para recibir la palabra. No vamos a leerlo porque es un poco largo, pero ¿para qué se reunían en las casas los primeros cristianos? Ellos se reunían para recibir la palabra, para cenar juntos y orar los unos por los otros. ¿Para qué se reunían en las casas? Para recibir la palabra, para cenar juntos y orar los unos por los otros. Y eso es lo que sucede cuando nos reunimos en una casa, ¿verdad? La herencia cristiana son las células. Y tal vez en este tiempo como que nos hemos descuidado de esa herencia que el Señor nos ha dado. Es el podernos reunir en las casas. La iglesia judía comenzó cuando Pedro predicó y dice que se convirtieron 3,000 personas. Se imagina, tenían que tener un coliseo tan grande y ellos no podían reunirse en un coliseo grande. Sí tenían las sinagogas, pero como que para ellos no era tan libre porque los principales judíos estaban en contra del ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando Pedro predica y se convierte en 3,000 personas, ¿cómo ellos podían ayudar a estas personas para que pudieran crecer, para que supieran la palabra? Dice la palabra en este pasaje de Hechos capítulo 2, dice que se reunían en las casas para estudiar la palabra, para poder comer juntos y también dice para orar los unos por los otros. Tal vez aquí en la iglesia no es tan fácil, ¿verdad? De servirnos una comida, no es tan fácil. Pero qué bueno en el hogar, en una casa así. Entonces la iglesia de los judíos, la iglesia judía comenzó reuniéndose en las casas. No podían reunirse así en un local como este, no podían hacerlo. La iglesia gentil nació en la casa de Cornelio, pero cuando fue a la casa de Cornelio, Cornelio había invitado a su familia, a sus amigos. Claro que el Señor
envió un ángel y le dijo: ve a buscar a Pedro, que se encuentra en tal lugar, y él les va a explicar lo que tienen que hacer. Y cuando Pedro fue, él dijo: ¿para qué me han llamado? Y es tremendo. Una de las cosas que me impacta, cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, la palabra con mucha claridad dice que se arrodilló y lo adoró. Tremendo, ¿verdad? Pedro, asustado, le dijo: levántate, porque yo soy hombre como tú, debes adorar a Dios. Si fue un ángel que se le mostró que fuera a traerlo a Pedro, él pensaba que Pedro era como un Dios, ¿verdad? Por eso él tuvo esa actitud de coger y postrarse y adorarlo. Pero Pedro le dijo: ¿para qué me han llamado? Y es algo tan hermoso el poder mirar que Pedro no tuvo que hablar tanto. Él sí comenzó a explicarles del Señor Jesús, y él estaba hablándoles respecto del Señor, y dice que el Espíritu de Dios cayó sobre todos ellos. Los judíos que lo habían acompañado a Pedro se quedaron sorprendidos, y ellos dijeron: ¿cómo es posible? Pensábamos que el Espíritu Santo era solamente para los judíos, y ahora eran gentiles, despreciados para ellos. Y Pedro, él tuvo que ir porque Dios le dio una revelación, una visión. Si se acuerdan, esa visión que él subió a la terraza a orar a Dios, era como a mediodía, y dice que bajó un lienzo cogido de las 4 esquinas, y una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro, cuando miró lo que había en esa sábana, le dijo: Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Y eso dice que sucedió por 3 ocasiones. Y él se quedó pensando: ¿qué será esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, porque tocaron la puerta, le dijo: yo los he enviado, ve con ellos. Y ahí es cuando ellos se fueron. Y cuando el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, los judíos pensaban que solamente era para ellos, pero no era así, porque el Señor sí los usó a ellos el camino para poder venir, pero la salvación es para toda la humanidad. Y le agradecemos a Dios porque ha llegado también a nosotros. Bendito sea el Señor. En la casa también nos habla respecto del apóstol Pablo. En sus últimos tiempos, cuando él viajó a Roma, después de tantas dificultades, llegó a Roma, iba él preso, y dice que le dieron libertad un tiempo, y él dice que alquiló una casa. Y en esa casa dice que venían las personas para poder escuchar la palabra. Y él les enseñaba con toda libertad a la gente ahí en esa casa. O sea, en las casas también podemos aprender mucho de la palabra del Señor. ¿Y cuál es el propósito de poder tener nuestras casas y decirle: Señor, para que tú puedas hacer discípulos? Y qué bueno, en nuestras casas podemos ganar no solamente a las personas de nuestra casa, sino a la familia extendida. Puede ser mucha más gente, ¿verdad? Que podemos invitarlos. Cuando los invitamos a la casa, la gente no se niega. Si usted le invita a la iglesia, es como un poco difícil, ¿verdad? Dice: no, es que ahí en esa iglesia no hay el santito, ahí en esa iglesia yo no veo nada a quien adorar, dice. Pero nosotros sabemos que tenemos que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero la gente no le es tan fácil. Pero cuando usted le dice: te invito a mi casa a tomarte un café, y usted le comienza y dice: ¿qué voy a hacer en mi casa? Y es algo tan bonito, porque tu testimonio traerá fe al corazón de las personas. Claro que el líder debe prepararse, pero si tú no puedes hacer otra cosa más, es tan importante por lo menos tu testimonio. ¿Cómo te tocó el Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor con tu vida?
Yo no me puedo olvidar el día que Dios tocó mi corazón, cómo Él me habló, cómo lloré delante de Él. No me puedo olvidar. Y yo lo puedo contar, y creo que les he contado muchas veces cómo el Señor tocó mi corazón. Y ese testimonio toca a la gente, porque a veces dice, ¿y qué voy a decir? ¿Y ahora qué hago? Claro, tú puedes invitarlos la primera vez y puedes brindarles una comidita o un café, porque son la familia, son la gente nuestra. Y después tú les puedes contar, he invitado a Jesús en mi corazón. Él me ha cambiado, ha transformado mi vida. Y te invito para otra ocasión a ver si podemos leer la Biblia. Y para eso ya tú puedes invitarle tal vez a tu líder. Si tú todavía no te has preparado en escuela de líderes siervos. Pero si ya te has preparado en escuela de líderes siervos, estás preparado para poder dar una enseñanza. Por eso es un reto que toda la iglesia tenemos que prepararnos y estar bajo cobertura. No podemos quedarnos ahí que yo no sé la palabra y solamente de vez en cuando. No, tenemos que ser esas personas que sabemos la palabra, porque el Señor, el Espíritu Santo usará la palabra que tú has aprendido para poder traer bendición a las personas, a tu familia, a tus vecinos, a las personas que te rodean, en el trabajo, el poderles decir, Cristo me transformó, me cambió. No importa que tal vez nos miren medio raros, pero después te buscarán para poder orar, para poder decirte algo me está pasando, ayúdame por favor a orar. Qué bendición, ¿verdad? Al principio el enemigo te pone un montón de cosas, pero qué lindo es el poder mirar que el Señor quiere usar tu vida. Hay muchas iglesias, pero esta iglesia de cada persona que asiste debe saber la palabra. Y la iglesia ha preparado lugar para que tú puedas prepararte y no ser un neófito, sino saber la palabra, saber qué hacer. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo, él dice también que ahí en ese cuarto alquilado, era arrendado, él pagaba un arriendo, pero él tenía libertad para poder enseñar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer cuando invitamos a una persona? Queremos ganarla. Y no solamente ganarla para el Señor, debemos aprender a consolidarla. Y el poderla consolidar es invitarle a un preencuentro. Muy pronto ya se acercan los encuentros y está saliendo y anunciándose que la persona que se va a un encuentro debe primero pasar por un preencuentro. Son clases que se recibe, preparación para poderse ir a un encuentro y luego se va a un encuentro. Después del encuentro, para eso ya se lo debe preparar y decirle que regresa del encuentro y tiene que seguir unas clases que se llaman primeros pasos o post-encuentro, ¿verdad? Que es como para poder afirmar todo lo que aprendió en el encuentro. Eso es consolidar, el poderlos ayudar. Y discipular es cuando ya comienza escuela. Eso es muy importante. Hay primer nivel hasta sexto nivel y después el poderlo enviar. Y enviar es cuando ya la persona ha terminado, se va a un retiro, a un encuentro de líderes, donde la persona después de haberse preparado recibe un encuentro de líderes donde está preparado ya para poder ayudar a otras personas. Entonces, el propósito de una célula es poder ganar, poder consolidar, el poder discipular y el poder enviar. En la célula es donde la persona se siente que son parte de la iglesia. Cuando yo asisto a una célula, yo me siento parte de la iglesia, donde se siente contento, donde hay compañerismo, donde se puede orar,
los unos por los otros. Entonces es algo tan importante. Si alguien no está en célula, hable con la persona que le invitó a la iglesia y dígale: quisiera que me ubique en una célula, o invíteme a su célula, porque no puede seguir así como solo vengo el domingo a la iglesia y nada más. Por eso no crecemos, porque no recibimos la palabra en los hogares. Y qué bueno es si yo quiero crecer y no quedarme vegetando, solamente conformismo, venir a la iglesia domingo y regreso al siguiente domingo y nada más. No, porque nosotros tenemos que crecer, tenemos que avanzar y que podamos ser como ese instrumento en las manos del Señor. El líder es el pastor de la célula y allí es donde comienza su ministerio. Ve, tremendo, ¿verdad? Puede ser cualquier persona que se preparó, es un pastor de su célula. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Cuida, da alimento, protege, le ayuda a crecer. Cuando algo le pasa, ahí está, preocupado, ¿verdad? Entonces es muy importante el poder estar bajo esa cobertura. Tal vez en este tiempo como que nos hemos descuidado de la célula. Bueno, células por Zoom, pero ya en este tiempo estamos motivando que deben haber células físicas, donde estamos físicamente ahí, ¿verdad? Porque eso es mejor. Y qué bendición. Creo que a algunos nos va a costar, porque la comodidad como que nos llegó y ahí sentaditos y a veces hasta comiendo, a veces hasta lavando platos o haciendo otra cosa, porque apaga la cámara. Y ahí dice: aquí estoy, y se le llama y después de un rato responde porque estaba corriendo por algún lado y llega corriendo para poder decir: aquí estoy. Entonces se acabó ese tiempo. Creo que es el tiempo de ponernos bien con el Señor y decirle: Dios, yo quiero tu presencia en mi hogar. Y si tú puedes usar mi casa para que se enseñe la palabra, Señor, danos la oportunidad. Pero qué bueno si usted dice: es que hace tiempos me reunía en una célula, hace tiempos. Y ahora como con el miedo, el temor de tanta cosa que sucede, pero orando a Dios y viendo el mejor tiempo con la persona que lo invitó a la iglesia, que usted pueda estar para recibir la palabra. Eso es una tremenda bendición. Perdón. El líder debe ser de testimonio. La célula radica en la calidad del líder. El líder transmite el ministerio del pastor. El líder debe buscar la santidad, un estilo de vida diferente, dar un buen ejemplo. Si no da un buen ejemplo, la gente cierra su corazón para Dios. O sea, si el líder no da un buen ejemplo, es tremendo porque la gente puede cerrar su corazón para Dios. El líder debe ser maduro. Bueno, debe ser como una persona que conoce, ¿verdad? Que sabe, para que no le coja el envanecimiento, porque muchas veces cuando Dios usa la vida de esa persona, ¿y qué es lo que le llega al corazón del líder? Envanecimiento, orgullo, ¿verdad? Y Dios no usa a las personas orgullosas. Él dice que mira de lejos, y por eso el líder debe aprender a estar en la presencia del Señor. Solo estar en la presencia del Señor le hace al líder el ser humilde. De otra manera, no, porque cuando ve que el Señor le usa y el corazón y todo como un pavo real, ¿verdad? ¿Sí conoce el pavo real? Se enorgullece para mostrar lo que tiene en su cola, en sus alas, algo tan bonito. Sí, es hermoso el pavo, y por eso él quiere mostrar y anda todo así, ¿verdad? Y muchas veces el líder que no busca a Dios es así.
y cae en el lazo del diablo, engañado, ¿verdad? Para que cuando el Señor le use, no menosprecie también a las personas, porque muchos líderes cuando el Señor les usa, menosprecia a las personas. Si no amamos a la gente, usted no puede ministrarlas. Debe haber la compasión por ellos, debe ser un canal de bendición, y esto se consigue teniendo compasión y amor genuino por ellos. Eso es, la gente se da cuenta si realmente usted les ama o solamente si es solamente una apariencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la gente que viene aquí a la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. El abrir una célula, cuando una persona quiere abrir una célula, así como una persona cuando quiere poner un negocio. ¿Qué es lo que hace una persona cuando quiere abrir un negocio? Va y examina el barrio y ve qué es lo que hay en el barrio. Si hay un negocio parecido, no va a ir a ponerlo ahí, ¿verdad? Sino que buscará a donde no hay. Y yo creo que también cuando nosotros vamos a abrir una célula, debemos mirar qué es lo que hay en ese barrio. Hay una cantina, hay tal vez un chamán, hay gente ladrona. No sé, usted investiga, hace un diagnóstico del barrio, ¿verdad? Para poder orar. El líder debe ser un guerrero, porque el enemigo se levantará, y si usted no es un guerrero que aprende a batallar en la guerra, pues el enemigo lo que tratará es de tumbarlo y acabar. Pero nosotros tenemos al Señor y somos más que vencedores sometidos al Señor. Y qué bueno, pero tenemos que saber que si voy a abrir una célula, pues entonces sé que debo ser un guerrero. ¿Qué es lo que hace un guerrero? Está listo para la batalla. El enemigo, a veces uno dice, yo no tengo enemigos, pero hay un enemigo que nos quiere ver muertos. Ojalá nos quisiera acabar. Pero gracias al Señor que el Señor es el dueño de la vida y Él es el que hace lo que quiera. El enemigo solamente podrá avanzar hasta donde el Señor le permita, porque el Señor es el que le permite. Cualquier cosa que nos pasa a nosotros, y a veces uno dice, ay, es que el Señor me hizo pasar esto. No, el Señor no, porque Él no es obrador de maldad, pero el Señor le permite al enemigo. Nosotros hemos visto el ejemplo de Job, cómo el Señor le permitió. No es que el enemigo tuvo autoridad para hacer, quitarle todos los bienes y hasta ponerle una enfermedad. No, el Señor le permitió. Porque si el Señor no permite, ninguna cosa vendrá. Por eso la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, para abrir una célula, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo. Y este enemigo se levanta porque sabe que no va a ser solamente la casa de la familia, sino también esa familia extendida, aún los vecinos y aún el barrio. ¿Ve? Porque usted es como esa luz, ¿verdad? Ahí en ese lugar. Entonces, por eso debemos preparar para poder vencer los obstáculos con la oración y con la palabra. Bendito sea el Señor. El éxito de la célula depende del líder. Si el líder no se prepara, limita a la gente. Es como este techo, no podemos avanzar más arriba. Y así es, si el líder no avanza, la gente tampoco va a avanzar. Y llegaremos hasta ahí, esa es nuestra medida. No podemos ir más adelante. Por eso el líder debe dejarse ministrar por su líder.
debe dejarse ministrar, porque muchas veces como que ya llegó al corazón el orgullo y ya dicen, no necesito que me estén ministrando. No, el líder siempre necesita el dejarse ministrar. En lo físico, la persona que es el líder debe cuidar su apariencia, su presentación. Usted representa a Cristo y las personas miran como usted se presenta. Usted está adelante y le miran de pie a cabeza. Sí, ¿qué es lo que está? ¿Cómo está? ¿Verdad? Por eso Dios nos tenga misericordia. Yo que estoy aquí adelante y usted a lo mejor está mirando todo, hasta todo, ¿verdad? Entonces, así mismo es en la célula. Debe cuidar su apariencia, su presentación, porque las personas le estarán mirando de pies a cabeza. Y por eso usted debe ir bien presentado. El líder debe tener claridad de lo que la iglesia está siguiendo. No debe ser un neófito, sino debe saber qué es lo que hace la iglesia para transmitir con amor a las personas la visión que la iglesia llevamos. Y la visión que la iglesia lleva es tener células. Somos una iglesia celular. Y en la iglesia nosotros miramos el ganar, el consolidar, el discipular y el enviar. Y en esa área nos hemos metido aún para la enseñanza y para poder llevar adelante las células. Ahora los requisitos para una célula. El líder debe tener mucho cuidado de la logística de su equipo. Si nosotros recordamos cuando la reina de Saba, cuando llegó a visitar a Salomón, ¿qué fue lo que ella se quedó sorprendida? Hasta en el piso, todo, porque ella dice que se levantó el vestido porque pensaba como que había agua y era tan hermoso todo lo que ella encontró. Le impactó la excelencia, le impactó el vestido de los criados que tenía Salomón, la comida que se servía. Era una excelencia, ¿verdad? Son esos pequeños detalles. ¿Qué es lo que tiene que hacer el líder que está liderando ya una célula y que se entiende que debe ser ya preparado para poder llevar adelante la célula? Debe comenzar la hora puntual y terminar la hora en que dijo. Una célula debe demorarse 1 hora, no más. Y a veces se demora 2, 3 horas. Eso no es correcto. No es correcto. Porque usted no está cumpliendo. Dice 1 horita nomás es. Si la gente se queda después de eso, ya es otra cosa. Pero usted terminó. Si la gente se queda conversando y todo, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero usted debe cumplir con el tiempo que dijo. En la célula las personas descubren sus talentos. Y eso es bonito, ¿verdad? ¿Para qué yo sirvo? ¿Qué puedo hacer? Usted descubre sus talentos en la célula. Tal vez en la célula necesitan una persona que cante. Y como no hay, entonces comienza a ver si puede cantar. Y ahí va descubriendo, ¿verdad? En una célula se levantan líderes. Y ahí van aprendiendo y se levantan personas para servir al Señor. Ahora, eso es lo que tiene que hacer el líder. Ahora, el anfitrión. Es muy importante que el anfitrión sea de buen testimonio. No puede ser un borracho. No podemos abrir nuestra casa donde tal vez la esposa es una mujer que ama a Dios, pero el esposo no se ha convertido todavía al Señor. Y eso va a ser un impedimento. Yo recuerdo, uno tiene que mirar dónde está para abrir una célula. Yo recuerdo en un lugar donde
Yo era soltera en ese tiempo y me encargaron una célula por El Dorado. La persona que comenzó era otra persona y a mí me la encargaron después. Y cuando yo fui a esa célula, mientras estábamos orando, yo escuché así como sonidos de botellas. Y abro los ojos y veo que estaban sacando botellas de licor. Y eso fue tremendo para mí. Dije que la dueña de casa había estado involucrada y ella tenía ese negocio de vender licor. Y qué terrible, qué testimonio se podía dar a la gente que iba. Y era lleno ese lugar. Claro que después tuvimos que conversar. Ya. El anfitrión debe ser de corazón abierto para recibir a la gente. Debe preparar el ambiente, el deseo de dar lo mejor. Y ahí nosotros podemos mirar el ejemplo de Cornelio. ¿Qué era este? La palabra nos dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su familia. Se interesó por las necesidades de los demás, invitó a sus conocidos, oraba a Dios siempre. El anfitrión invita a la gente, amigos y parientes. Y a veces como que no nos gusta que nos supervisen, pero es bueno el poder mirar quién vino y quién no vino. Hasta para poder orar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a la persona que no llegó en ese día? ¿Por qué crecemos en la célula? La gente llega a la célula con necesidades. Si el líder se prepara en oración y en la palabra, él tendrá siempre una palabra rema para poder bendecir a la gente. Y cuando ha suplido la necesidad del corazón de la gente, después la gente, porque recibió bendición, ya no regresará solo a la siguiente reunión. Siempre llevará a un familiar o un invitado para que pueda recibir la palabra. La célula es también para poder lograr el compromiso con la gente, porque ahí en la célula les enseñamos el compromiso con el Señor, el compromiso con la iglesia, el compromiso con lo que la persona está asistiendo, ¿verdad? Tener una célula de éxito es cuando el líder ha logrado que se comprometan y que se involucren en la iglesia. Asista al preencuentro, vaya a encuentro, después siga escuela de líderes siervos, y ese es el proceso para poder mirar el crecimiento de una persona que usted la invitó a su célula y que después usted la ayudó a poder crecer. En el líder hay una unción especial de parte del Señor, porque el Señor siempre respaldará a ese líder dando la palabra. En la célula es donde se da oportunidad. Una persona llegó acá y un día martes sí me dijo, yo sé tocar la guitarra. Era primera vez, él está como en ese tiempo recién queriendo seguir al Señor y dijo, ¿qué debo hacer? No sé si vendría ayer, yo le dije, pero las personas que pasan adelante para tocar la guitarra tienen un proceso y no es que de una ya tienen que subir. Entonces es un proceso, ¿verdad? Pero que bueno, en la célula vamos preparando a esas personas. Y quién sabe, Dios levantará un gran ministro tal vez de esa célula. Entonces la célula en tu casa es llevar la presencia del Señor a tu casa. Cuando tú tienes una célula en tu casa suceden milagros, la provisión, la sanidad y la paz y la armonía. Entonces es muy importante el que nosotros podamos llevar la presencia del Señor a la casa. Y eso fue lo que hizo David, el poder llevar la presencia del Señor a su casa. No le fue fácil, hubo temores porque hubo muerte. Y es tremendo, ¿verdad? A veces hay temores, pero hay que vencer todos esos temores
para poder ver la bendición del Señor. Todos debemos estar bajo el cuidado de una célula, un líder que nos ayude a seguir adelante y no desanimarnos en el camino. Entonces es muy importante, si usted dice yo no estoy en una célula, que usted pueda acercarse a alguna persona o acérquese a nosotros o a la persona que le invitó a venir a la iglesia y dígale: yo quiero ir a una célula, yo quiero asistir entre semana a un lugar. Y eso es muy importante. El Señor Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad para que el Señor envíe obreros a su mies. Creo que sí debemos orar para que envíe obreros, pero nosotros mismos tenemos que ponernos y decirle: aquí estoy, Señor, yo quiero que uses mi vida para ser de bendición a otras personas. Vamos a ponernos de pie. Cerrados sus ojos. Y que usted pueda mirar: ¿estoy asistiendo a una célula? ¿O solo me he conformado en venir el día domingo a la iglesia y nada más? Usted le va a orar al Señor y le va a decir: Señor, yo quiero crecer. Yo no quiero solamente ser un asistente a la iglesia el día domingo. Tú tienes propósitos para mi vida y los voy a descubrir cuando yo busco al Señor y cuando me reúno en una célula. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú quieres no vernos estancados. Tú quieres vernos crecer. Tú quieres que podamos crecer, ser edificados con tu palabra y poder mirar tu propósito que tienes para nuestra vida. El enemigo, él nunca querrá que miremos el propósito que tú tienes para nosotros, pero ese propósito lo podemos descubrir cuando te buscamos, cuando permitimos la presencia tuya en nuestro hogar. Gracias, bendito Dios, que tú traigas luz, que traigas claridad. No queremos, Señor, solamente ser esas personas asistentes. Queremos levantarnos, queremos que tú uses nuestras vidas para tu servicio, Señor. Dígale: Señor, yo quiero que uses mi vida para tu servicio, Señor. Si yo puedo abrir la puerta de mi casa y que pueda ir un líder para predicar tu palabra, para que traiga bendición a mi casa y a mis familiares, a mis vecinos, Señor, aquí estoy. Dame libertad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra casa será un lugar donde muchas personas recibirán sanidad, donde muchas personas recibirán aliento, la bendición, donde veremos milagros. Muchas gracias, bendito Dios. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Eres tú el único que puedes poner en nuestro corazón ese deseo de poderlo hacer y de poder crecer, de no quedarnos ahí, de poder avanzar. Yo te doy gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Mientras usted está orando, hay personas que tal vez han venido por primera vez